Que ahí tengo otro más. Muy bien, muchas gracias porque la verdad que si no tengo caras visibles es como muy triste, es patético esto. A ver, vamos Profe, a... pero cuando co- hable, ¿puedo sacar? Porque si co- no, ¿Qué decís? ya está medio duro ahí mientras hable. Sí, sí, Cuando sí, empiece a explicar. como quiera, pero que viste, yo necesito ver aunque sea una carita ahí, viste, alguno que me ponga cara, entendí, no entendí, viste, algo, Señal, ¿no? O sea, señal de vida del otro eso lado. técnicamente se llama feedback, es el retorno. O sea, es una de las cosas Sí, ya lo estudiamos con JP. con JP. Es realmente abrumador estar dando clases sin retorno. O sea, cuando no ponen la imagen ustedes, o sea, cuando no dan video y dejan el avatar nada más, eh, es, eh, es desconcertante. O sea, porque no sabes si te entienden, no te entienden, porque aparte, a veces por una cuestión de hasta técnica que es correcto, cierran los micrófonos y, y bueno, menos retorno tenés todavía, ¿no? O sea, bueno, vamos a arrancar con esto, chicos. La prueba básicamente va a ser de historia económica. Yo diría que si hay que poner un título sería clásicos y neoclásicos. ¿Mm? Clásicos y neoclásicos. ¿Por qué clásicos y neoclásicos? Porque bueno, nosotros últimamente vimos a Ricardo, Marx y antes a Adam Smith. Lo vamos a volver a incluir a Adam Smith porque Adam Smith es el papá de los clásicos, es el gran clásico. Entonces no lo puedo dejar afuera porque tironea para entrar el jefe, digamos, ¿no? Es el jefe de la banda. Acá tenemos tres personajes esenciales que son los clásicos por excelencia, que son Smith, David Ricardo, con todo lo que vimos en la última clase, las explicaciones sobre su teoría, sobre la distribución, sobre los rendimientos decrecientes en las tierras, sobre el ajuste que hace en la División Internacional del Trabajo con el tema de las ventajas comparativas, sobre el tema de la distribución de la riqueza, pero nosotros vamos a ver una constante en los economistas clásicos, que son esencialmente ingleses a excepción de Marx, que, bueno, para mí Marx es un economista clásico también. Los economistas clásicos, cuando todos los economistas en general tienen una gran preocupación que es cómo se crea el valor de las cosas. O sea, ¿por qué algo vale lo que vale? ¿Por qué vale eso y no vale más o no vale menos? ¿Sí? O sea, concretamente es lo que se llama teoría del valor. O sea, la teoría del valor es uno de los temas centrales en la economía. Es una de las grandes preocupaciones cuando la economía emerge como ciencia económica. O sea, los clásicos, como su nombre lo indica, son los padres de la pelota. Uno puede decir que Quesnay inventó la ciencia económica. Sí, en gran parte, en método, en cómo se la encara, pero digamos que a diferencia de Smith, Ricardo y Marx, Quesnay todavía era agropecuario, digamos, era del sector primario en Francia. Si bien nutre ideas a los clásicos, onda Smith, onda Ricardo, sobre todo con el tema del no intervencionismo del Estado, eh, Quesnay no lo pondríamos, sería como un preclásico, ¿no? Sería como, sí, el abuelo de los clásicos. Entonces, insisto, clásicos, Smith, Ricardo, David Ricardo perfeccionando los Smith, y Marx criticando, pero desde la posición clásica, porque critica desde la teoría del valor. O sea, recuerden ustedes que los clásicos el valor lo construían como costo de producción, en verdad, porque ellos se centraban en los tres factores de la producción, en el propietario terrateniente, en el capitalista, el empresario capitalista, que pone la maquinaria, equipamiento y ese tipo de cosas, y el trabajador que pone obviamente su fuerza física de trabajo para convertir las cosas en una sociedad industrial más moderna, también la fuerza intelectual. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Está claro todo esto, chicos? Es muy importante que esté claro, por favor.
¿Sí, Lourdes? Sí, sí. Genial. Sí, profe. Bien. Entonces, hasta acá los clásicos, bueno, tenían más como una teoría de los costos de producir un bien. ¿M? Lo cual nos puede llevar a una duda existencial, por ejemplo, con lo que la economía llama la paradoja del agua y los brillantes, o los diamantes. Eh, si vos encontrás un diamante en un lugar donde hay muchos y lo encontrás sin ningún trabajo, o una pepita de oro en un río y la encontrás sin laburo, o sea, estaba entre las piedras, la viste, la levantaste, es tuya. ¿Tiene un buen valor? Pregunto. Sí. Tiene un buen valor. ¿Tiene mucho trabajo? No. No. Si vos tenés 6 sillas que hiciste para un comedor, 6 sillas que hiciste para un comedor, ¿tienen mucho trabajo? Sí. Por lo pronto más que la pepita de oro, seguro. Ahora, ¿qué vale más? Claro. ¿Qué vale más, la pepita de oro o las 6 sillas? La pepita. Y vale más el oro. Entonces, todo esto pone en crisis la idea de el valor trabajo o el valor de los costos de producción. Para Marx, valor, o sea, esto mírenlo así, como que Smith empieza con el valor de los costos de producción. Ricardo sigue con eso, perfecciona un poco algunas ideas que tienen que ver, se acuerda con el tema de la renta de la tierra y las rentas de las tierras que empiezan a ser decrecientes en lugares de menos calidad productiva. Y después Marx como que se centra, dice, no, solo el valor trabajo es el que determina el bien de las cosas. Y evidentemente acá hay un tema que no se tiene en cuenta, que es la escasez del bien que estamos hablando. ¿Mm? ¿Cuán escaso es el bien que estamos hablando? Entonces, acá ustedes tienen que ver, por favor, el video que yo les dejé de Canal Encuentro, que habla sobre la corriente marginalista. La corriente marginalista. La corriente marginalista tiene 2 o 3 nombres. En realidad son los neoclásicos, o sea, los nuevos clásicos, es como un remake de lo clásico, también llamada corriente marginalista, y también llamada corriente subjetivista. Los neoclásicos van a traer un aire fresco sobre la teoría de los clásicos, pero reforzando el concepto de el valor de las mercancías, del valor de los bienes, dónde surge y cómo se construye, esencialmente. Si ustedes ven el video, e insisto, por favor, vean ese video de Canal Encuentro que les dejé en el muro del modo, van a notar que el locutor en off o la persona que va hablando, en determinado momento dice que el marginalismo surge como el marginalismo o teoría neoclásica, es lo mismo, son sinónimos. Que la teoría neoclásica o marginalismo surge como una respuesta en contra del marxismo, diciendo yo tengo una teoría mejor que la tuya para justificar el valor de las cosas, donde el trabajo no es central, tendrá su importancia, pero no es central. Hay otras variables. Entonces, Profe, eso es lo de la utilidad. ¿Eso? también tiene que ver, ¿Cuál es? el tema de la utilidad del bien, claro que tiene que ver. Y ahora lo vamos a ver. ¿Quién habló? Yo, Navarro, porque vi el Na- video por eso. Navarro. Y vi que hablas de eso. Sí, sí tiene que ver lo de la utilidad, pero en 2 minutos va a quedar más claro porque tiene que ver lo de la utilidad. Decía, ahora estoy tratando de ponerme en el momento histórico de los marginalistas, porque el video, insisto, los presenta como si fuesen la fuerza combatiente en contra de la ideología marxista. Y esto no es cierto. Esto es un error histórico que produce el video. Si ustedes investigasen en otras fuentes, se darían cuenta que no es así. Y yo voy a tratar de explicarles por qué no es así.
En primer lugar, cuando aparecen los primeros escritos sobre el marginalismo, que bueno, que lo hacen, le doy los nombres si quieren tomar nota. Yo igualmente le voy a dejar el apunte con el que estoy trabajando yo, que es mi machete, mi resumen personal para esta clase. Si quieren después se los dejo en el modo para que se puedan guiar. Así tienen todo tomado nota, digamos, ¿no? Pero son, por ejemplo, Jevons en Inglaterra, Menger en Austria y Walras en Suiza o Francia, como se quiera, porque está ahí en el cantón francés, qué sé yo. Suelen ponerlo en los dos lados. Eh, Esos son como los tres principales impulsores de la corriente neoclásica. Y fíjense que ellos arrancan como momento histórico más o menos 4 años después que Marx escribiese El Capital. Mal iban a criticar un libro que ni habían leído. Digamos que la teoría del valor trabajo y la lucha de clases y la mar en coche, realmente los marginalistas cuando arrancan ni noticias tenían de esas ideas de Marx. Calculen que estamos hablando de 1800 y pico, que los libros no salían en millones como ahora, que no había papers en internet, que las cosas no se pasaban de un día para el otro o en el mismo día en la red y todo el mundo se enteraba. O sea, para que un libro tome relieve escrito hace 4 años nada más, sería un milagro que se estuviese discutiendo en ámbitos académicos, o sea, en universidades serias, a Marx con 4 años de antigüedad nada más. ¿Me explico? O sea, todavía no había madurado Marx todavía. Como supongo que Lourdes habla, ¿no? Sí, sí. Sí. No, que estoy entendiendo. O sea, es muy próxima, o sea, 4 años en esa época. Claro, los tiempos no son iguales. Ahora, en un minuto vos tenés un paper de cualquier universidad y lo bajás. En ese momento, 4 años hasta que se enteran de la existencia de un fulano alemán que escondido en Inglaterra, que escribió un libro que en Suiza. Eso es un motivo por los cuales todos los historiadores de economía no están de acuerdo con que eh, el neoclasicismo o el marginalismo sea una reacción contra el marxismo. Otro de los motivos es que yo les mencionaba recién tres autores, insisto, Menger, Walras y Jevons, y los tres surgen más o menos en el mismo momento en tres países diferentes y sin coordinación de ningún tipo. No es que se carteaban, eran amigos, eran profesores que formaban parte de una misma línea. No. O sea, la idea surge simultáneamente en tres tipos al mismo tiempo, que son estos los tres padres, digamos, del marginalismo. Eh, digamos que es otro motivo como para decir, no había un acuerdo de decir ataquemos a Marx. Lo que sí es cierto que la corriente austríaca, particularmente la de Menger, con los años, no en 1870, sino ya, casi les diría 1900, 1920, hoy mismo que sigue vigente la corriente austríaca, que es como que se abrió dentro de lo neoclásico marginalista y se transformó en la corriente más, entre comillas, combativamente liberal y antimarxista. El resto, no, sigue un camino más científico. Si ustedes, a ver, para que tengan una idea clara, ¿saben quién es un tipo así de la corriente austríaca a morir? A ver, traten de adivinar. Argentina, un loco de la economía. ¿Quién? Traten de adivinarme qué tipo responde, o sea, adhiere, simpatiza con la corriente austríaca, que es la antimarxista, la liberal, es lo único pero que esa posición la fue tomando muchos años después, no cuando nació el marginalismo. ¿Qué economista argentino sí es de esa corriente? Que vive hoy actualmente, lo ves en la tele cada rato. Ni idea, pero Uno que tiene pinta de loco y se peina horrible.
¿Nunca lo vieron a Milei? ¿A quién? A Milei. Ah, sí. Ese que tiene pinta de payaso. ¿Lo ubica? Bueno, a ver, el que no lo ubica, googleenlo, búsquenlo en YouTube, escúchenlo un rato y se dan cuenta que está, bueno, está particularmente tocado con el tema de la economía el señor, ¿no? O sea, es artífice de escándalos y exageraciones terribles en materia económica, ¿no? Ah, No, lo ubican, es un loquito, qué sé yo, con todo respeto, no, pero es un exagerado, digamos, ¿no? O sea, le gusta escandalizar y exagera las posiciones justamente de los marginalistas austríacos, ¿no? Que son los más duros, pero que esta posición dura no la toman al principio, es una derivación posterior, cuando sí se empiezan a cruzar con el marxismo 20, 30 años después de la aparición de esta corriente. ¿Estamos? Eh, Bien, la línea histórica está planteada entonces Smith y Ricardo, Marx y los neoclásicos o marginalistas, que les dije Jones, es inglés, es el que mejor explica lo que vamos a hablar en 2 minutos, que es la teoría subjetiva del valor. Menger, que es 1840-1921, que es de orientación confrontativa con el marxismo, por decirlo de algún modo. Leon Walras, que es el suizo-francés, que es el que le pone, que esta es una de las cosas que quiero que fijen ahora del marginalismo, que es el que le pone, el que le llena de números, el que llena de números la economía. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que Walras y su amigo como profe, Pareto, son los que llenan de números la economía. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nuestras clases de economía yo les dije que no se asusten, que no estamos hablando de una disciplina donde, como la gente piensa, los vamos a inundar de números, de fórmulas y de cosas raras? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Creo que hasta el momento no les mentí. Exacto. O sea, hasta el momento hemos hablado de temas más sociales y temas más que tienen que ver con la reflexión de fenómenos sociales y no de ecuaciones y de fórmulas. El marginalismo, una particularidad que toma todos los marginalistas, es tratar de transformar los modelos económicos. ¿Se acuerdan cuando vimos los modelos de competencia perfecta, monopolio, oligopolio y todo eso? Lo tienen presente. Bueno, tratan de transformar toda la modelización de los fenómenos económicos en explicaciones matemáticas. Eso es una de las características esenciales del marginalismo.